acompañarte y estar un rato compartiendo, recordando a Hermes, con vos que fuiste su compañera de fórmula, su vicegobernadora y la de todo el pueblo santafesino. En estos días que no podemos expresar nuestro cariño, homenaje, respeto ante el fallecimiento de una persona, creo que Wiener fue tan importante porque fue un quiebre político en la política de Santa Fe. Tantas veces estuvimos cerca y se nos escapaba la gobernación. Sí. También por la ley de Lemas. Claro, en 2003. Él le ganó a Bey, pero por la ley de Lemas resultó electo Bey. Así que bueno, fue trascendente y recordamos ese momento, ¿no es cierto? Donde después de tantos años de justicialismo, de vicegobernadores que eran sacados de su cargo y de intendentes por problemas de corrupción, vino este aire fresco que significaron vos y Hermes. Sí. Y además la obra. La obra de gobierno. Sí. El plan estratégico que se pensó desde el CEMUPRO y los grupos políticos y técnicos radicales, socialistas fundamentalmente, ¿no? Que eran los socios mayoritarios del Frente, que habían conformado para hacer frente a una posible triunfo gubernamental. Nada quedó improvisado. Wiener era un gran organizador, un gran armador de cuadros. Eso en un político es importante. Porque si un político llega y no tiene equipos técnicos, y no tiene equipos políticos, y no tiene equipos de comunicación, eso es un tema muy importante. El gobierno tiene que saber comunicar al pueblo lo que está haciendo. Porque en una época de más medias, de medios de comunicación como en la que vivimos, donde hay opinólogos que instalan ideas falaces en la sociedad, si los gobiernos no tienen equipos que reaccionen rápidamente ante esas falacias, explicando al pueblo lo que se está haciendo, se pierden muchos puntos en la tarea de gobierno. Yo también pensaba en los nodos, cómo llegó la administración pública, lamentablemente ahora lo han sacado a los nodos, sí. Pero llegó la administración pública a todo el territorio provincial. Exactamente, porque cuando nosotros en la campaña recorrimos el territorio provincial, yo recorrí 35.000 kilómetros, porque hicimos 2 veces y media la vuelta. Creo que Wiener alcanzó a hacer la tercera vuelta completa. Yo la hice por la mitad, me parece. Fue un trabajo arduo, tremendo. Y él ahí advirtió que de repente la gente de Venado Tuerto no tenía absolutamente nada que ver con la gente de Fortín Olmos, eran como si fueran países distintos. Y era la misma provincia con una extensión inmensa y con un corte longitudinal de norte a sur, que él decía, los gobiernos están gobernando para Santa Fe y para Rosario, nada más. El resto del interior pueden ignorar quién está sentado en ese momento en la Casa Gris. Entonces la idea del nodo es la idea del acercamiento de un Estado amigable. Wiener hablaba siempre del Estado amigable a las comunidades, a los caminos de la gente, decía él. La gente sigue caminos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en Florencia, que es el último pueblito del límite con el Chaco. O el primero, como dicen ellos. O el primero. La gente va a hacer compras al Chaco, se va a atender a los hospitales del Chaco, si es que quedó alguno. Muchos de los chicos van a las escuelas del Chaco. En Florencia no hay nada.
Cuando nosotros estuvimos con Miner en Florencia, volvimos despavoridos. Ahí había que trabajar esa zona. Igual que en todas las ciudades de lo que se llama las ciudades de la cuña boscosa, las ciudades de la forestal. Llevar Estado. Llevar Estado ahí. Yo no te puedo decir lo que vimos nosotros a 30, 40 kilómetros de la ciudad de Vera. Era del mundo rural que circunda esas pequeñas ciudades, retrocedés 4 siglos. Entonces, el nodo acerca el Estado. La gente no tiene, la gente de Florencia no tiene que pensar en trasladarse a Santa Fe. Hay gente que reclamaba, por ejemplo, nosotros trabajábamos mucho con los pequeños productores, tenían una vaca, y tenían que venir a Santa Fe, al Ministerio de Agricultura, porque no sé qué insólito impuesto le estaban cobrando. Y hablábamos con un hombre que tenía una vaca y decía, yo tengo que vender la vaca para pagar los impuestos. Tenía 9 hijos, no tengo más para darle de comer. Esas cosas en el nodo es mucho más fácil por la cercanía, el estado de cercanía, de escucharlos y de atender. Otra cosa que estaba pensando, lo que fue la cultura a partir de la gobernación de ustedes. Bueno, la Chiqui, ¿no es cierto? La Chiqui es única. Yo creo que no va a haber otro ministro de Cultura en la provincia por muchos años como la Chiqui. Como no va a haber otro ministro como de Salud como Miguel Capiero. Pero las revoluciones culturales que hizo la Chiqui, yo la primera vez que la escuché fue en el congreso, no de la lengua, en el congresito que ella armó para los niños. Las cosas que leyó la Chiqui en el Centro de la Madera, en Rosario, que hicimos un acto muy grande antes de la campaña, ¿no? Que leía las cosas que habían escrito los niños en ese congresito de la lengua. Yo dije, esta mujer revoluciona la cultura, era única, era inconcebible en estas latitudes, y así fue. Bueno, y el esfuerzo que puso en la salud pública es algo que va a ser reconocido en la historia de Santa Fe. Yo tuve el privilegio de estar en el Ministerio de Obras Públicas en el último periodo con Lisi y Pedro Morini, y realmente, bueno, terminando esas grandes obras, que por suerte pudimos hacerlo, y bueno, son... ¿Vos te acordás lo que fue la inauguración del Iturraspe? Fue un acto único, es un hospital único. Yo no me canso de decirles a los santafesinos, porque eso es lo que tenemos que hacer, vayan y conozcan lo que hay acá en Santa Fe, conozcan ese hospital. Y en Santa Fe hacía, no sé, 100 años creo que no se inauguraba un hospital nuevo, con la cantidad de población y con la atención a todo el interior. Sí. Bueno, vamos a recordarlo siempre. Yo creo que sí. A Wiener. Yo creo que deja una gran lección, y sobre todo para la gente joven, que a veces están o descreídas, o desinteresadas, o indiferentes de la política. Bueno, acá hay un legado que es para los jóvenes. Ellos tienen que continuar esto. Gracias. Gracias a ustedes, chicas.